Eh, Muy buenos días a todos. Ahora, bienvenidos al primer seminario de la Academia de este semestre, trimestre, de la Academia de Acuicultura. El día de hoy tenemos un seminario especial, el doctor Carlos Omar Lomelí Ortega, que nos va a hablar un poquito sobre la modulación de las comunidades microbianas, esta generada por fagos, ¿no? Entonces, pues doctor, muchas gracias y pues le dejo la... Ya puedo empezar. Hola a todos, muy buenos días. Bueno, como ya lo mencionó el doctor Eduardo, mi nombre es Carlos Lomelí. Yo les voy a hablar un poquito acerca de la modulación de las comunidades microbianas a través de lo que es la dinámica fagos-pedero. Les voy a tratar de dar un poco de introducción acerca de lo que son los fagos, de lo que yo trabajo, pero bueno, como siempre, esto puede ser mucho más específico acorde pues, a cada cierto punto. Así que si al final me quieren preguntar algo, con toda confianza, pueden preguntarme. De hecho, esa presentación está mal porque no le cambié lo de que ya no pertenezco a ICRA. De hecho, tiene que ser postdoc de aquí de Sigma. Así que disculpen. Bueno, un poco de mí, nada más para que me conozcan, para los que no. Yo soy egresado de aquí de Biología Marina, de la UAPS, hace algunos años, hace poquitos. Luego hice la maestría y el doctorado en el CICIMAR. Soy egresado del IPN. Espérate, no me la luz. Pero bueno, desde que yo empecé a trabajar en la maestría, fue con los fagos. Ahorita les voy a explicar un poquito de qué son los fagos. Pero a mí siempre me gustó no solo aplicar fagos como una forma correctiva, también saber qué sucede con las comunidades. Los fagos son virus que específicamente infectan bacterias y aprovechamos esa habilidad como un agente de biocontrol para evitar, por ejemplo, infecciones bacterianas, así a grosso modo. Entonces, cuando empecé mi primer año de postdoc aquí en el SIGNOR, empecé primero a armar una colección de fagos, pero ya no solamente para evitar la presencia de ciertos patógenos, sino patógenos, en este caso vivios, que producen AHPND, que es la necrosis del hepatopáncreas en camarón blanco. Y después lo que hice fue optimizar esa técnica a través de lo que son mezclas de fagos. Les explicaré un poco más adelante, solo es para ponerlos en contexto de lo que hice. Y bueno, después me salió una oferta de una oportunidad en España y cambió un poco lo que yo hacía. Acá era más que nada cuestión de fagoterapia, pero allá me ofrecieron la oportunidad de trabajar en el uso de fagos, pero ver cómo ellos, a través de su presencia en las comunidades, podían diseminar genes de resistencia a antibióticos entre bacterias que portaban el gen con bacterias que no lo portaban, como vectores, lo cual también era muy interesante. Terminé los 2 años allá y regresé aquí al SIGNOR, trabajando nuevamente con fagoterapia, pero a través de lo que son consorcios microbianos. Se los explicaré un poco. Realmente eso es lo que a mí más me gusta y sobre lo que voy a enfocar la presentación. Bien, pero ¿qué son bacteriófagos para los que no conozcan? Bacteriófagos o simplemente fagos, como los voy a llamar a partir de ese momento, son virus, como les decía, que específicamente infectan bacterias. Ellos no tienen un metabolismo propio, realmente son virus que, bueno, como lo podemos ver en la figura de acá arriba, tienen la cápside, que bueno, no se alcanza a ver, que es una forma hexagonal, que en realidad es tridimensional. Ahí se contiene el material genético, luego tiene lo que es la cola, que son esas estructuras que sirven para el reconocimiento de las células, y bueno, lo que es el cuello, que es lo que sirve de conductor, canal conductor para inyectar material genético. Son realmente muy sencillos. De hecho, se dice que son los entes más abundantes en el ecosistema. Se estima que su número oscila entre 10 a la 30 en todos los océanos. Así que podemos decir que virtualmente se encuentran en cualquier ecosistema en los cuales haya un hospedero susceptible. De hecho, en el caso de los océanos, en la superficie, su número se calcula que está entre 10 a la 7 por mililitro. Eso significa que es un orden de magnitud mayor que las células procariotas. Pero bueno, ¿qué sucede con ellos? Antes, de hecho, esta es una bibliografía del 83, intencionalmente la puse porque antes lo que era la red era muy sencilla. Tenemos el fitoplancton, el zooplancton y los depredadores mayores, y el resto de la cadena. Pero ¿qué sucedía con el microbiano? Teníamos solo las bacterias y protistas. Y era todo. Era muy sencillo. Pero ¿qué sucede? Con el avance de la tecnología podemos acceder a mayor información. Y es entonces cuando se incluye algo más diverso, no solamente bacterias, sino incluso también los virus.
en específico los fagos. Recuerden, bacteriófagos es porque infectan bacterias, pero también hay virus que infectan a parte del fitoplancton, en este caso las cianobacterias, y eso se conoce como cianófagos. Y todos en conjunto, al interactuar con sus hospederos, modifican lo que son los ciclos biogeoquímicos. ¿Cómo lo logran? De esa manera. En el caso de los cianófagos, obviamente, infectan a las cianobacterias. Al izarlas, al romper a la célula, lo que sucede es que todo lo que es el contenido, bueno, todo lo que es la célula, los restos y el contenido se libera. Eso vuelve a formar parte de lo que es la cadena, o simplemente se agrega y se hunde. De hecho, lo que se estima es que los cianófagos junto con los fagos favorecen el hundimiento de carbono en los océanos. De hecho, por eso es súper importante. En el caso de, por ejemplo, las bacterias, igual es el mismo proceso, se infectan por los fagos, estas mueren al final del ciclo, perdón, y lo que sucede es que también los componentes se liberan. Entonces quedan disponibles para que otras bacterias las aprovechen, o simplemente todo eso se hunde. Entonces, ya vemos que los fagos tienen más importancia de la que nosotros esperábamos. Pero esto, ¿cómo lo logran? Es a través de dos ciclos. Les comenté, no tienen un metabolismo propio, necesitan al hospedero. Entonces, para ello, hay dos formas de hacerlo. Tenemos el fago, que esa es la forma más común o la más representativa de un fago, pero pueden ser más diversos, tienen mayor morfología. Pero quédense con este, que es el típico T4. Entonces, llega el fago, si la bacteria tiene los sitios de reconocimiento necesarios, la reconoce y empieza la infección. ¿Qué sucede? Inserta su material genético, toma el control de la bacteria y empieza la formación de las estructuras de las nuevas partículas virales. Una vez que lo tiene, se ensamblan y ya que los virus nuevos están listos, se da la ruptura de la bacteria. Por eso es muy importante los fagos en el ecosistema, porque para liberarse necesitan destruir a la célula. Entonces, esto lo llevan a través de diferentes mecanismos. Recuerden, todo en biología nunca es estricto, pero el más común es a través del sistema olina-endolicina. Es un complejo de enzimas que lo que hacen es abrir espacios en la pared, en la membrana celular, pared, y se da la ruptura de la célula. Entonces, las nuevas partículas quedan libres para repetir el ciclo. Pero también tenemos fagos que hacen otra cosa, que entran en un ciclo lisogénico. ¿Qué es lo que sucede aquí? Los fagos insertan su material genético, pero en lugar de empezar la replicación, se mantienen dentro, ya sea dentro del cromosoma o como plásmidos. Y esto es estable. Y lo que sucede es que ahora el conjunto bacteria con fago se conoce como lisógeno. Y este puede mantenerse si las condiciones son apropiadas. Entonces la bacteria se replica y ¿qué tenemos? Una duplicación del material genético también del fago. Ya si las condiciones se vuelven adversas, esto giraría hacia el ciclo lítico y lo que ya les expliqué. Pero ahora, ¿cómo esos ciclos realmente intervienen dentro del flujo de materia y energía y la evolución de las bacterias? En el caso de la modulación del flujo de materia, es que los fagos, al eliminar a las bacterias, primero se da el control de poblaciones dominantes. Recuerden, si la bacteria es muy dominante, entonces los fagos tendrán mayores hospederos a los cuales infectar y hacer el ciclo lítico. Entonces, una vez que se da la lisis, que es la ruptura de la célula, lo que tenemos es que también se liberan macrocomponentes, ya saben, paracelular, membranas, organelos, otro tipo de componentes, pero también micronutrientes. Recuerden que, por ejemplo, el fósforo es un micronutriente esencial y limitante, que está secuestrado por cada célula, porque lo necesita, pero al liberarse, a través de la lisis, queda disponible para otros. Y bueno, al eliminar poblaciones dominantes, ¿qué sucede con el resto de la población? Es pregunta. Porque siento que se me están durmiendo algunos. Al eliminar a un componente dentro de una comunidad, esos nichos quedan disponibles. ¿Y qué sucede? ¿Qué esperarían ustedes? Exactamente, alguien más tiene que ocuparlo. Entonces, por eso se promueve la reestructuración de las comunidades microbianas. Por eso es importante el caso de los fagos virulentos que llevan a cabo el ciclo lítico en los ecosistemas. No solamente es eliminarlo, sino también favorecer una reestructuración de las comunidades a través de liberar espacios que estaban secuestrados por poblaciones dominantes. Y bueno, como ya les expliqué, pues esto tiene un impacto en los ciclos biogeoquímicos, por ejemplo, el hundimiento de carbono, también la fijación de nitrógeno y liberación de fósforo y azufre.
También, no sé qué tanto sepan de microbiología, así que explicaré un poco. Las bacterias también pueden formar lo que son biofilms. Recuerden, los biofilms son estructuras que las bacterias utilizan para protegerse de diferentes condiciones y también lo hacen para protegerse de antibióticos y de los propios fagos. Pero también tenemos fagos que son capaces de eliminar esos biofilms. Entonces, aunque una población pueda ser dominante porque genera biofilms, los fagos son capaces de eliminar esos biofilms. Son todas las explicaciones que podemos obtener. Y también, por ejemplo, podemos estabilizar procesos a través de los fagos, por ejemplo, el tratamiento de aguas residuales, en el agua que se descarga de esos tratamientos, o inclusive agua que se puede reutilizar para diferentes sistemas. Y bueno, ya saben, como cualquier dinámica, los fagos y las bacterias también siguen el de depredador presa. Y ustedes, espero que ya lo sepan un poco mejor, lo que tenemos es que empieza a haber abundancia de hospedero, y entonces al haber mayor hospedero, los fagos empiezan a proliferar. Aquí lo que tenemos que ver es otra gráfica desfasada, que es exactamente igual. Aumenta el hospedero, aumenta el depredador, empieza a caer el hospedero, empieza a caer el depredador. ¿Sí? Recuerden, nada en biología es estable. Así que podemos obtener diferentes. El 1 es el más común. En el caso del 2, si se fijan, es estable. ¿Qué sucede? Muchas veces los fagos sí infectan a la bacteria, lisan, etc. Pero las bacterias no son estáticas, también evolucionan. Y se da la resistencia a fagos. Lo que podemos obtener, por ejemplo, en el caso del 2, es que la población de bacteria es resistente a la presión de los fagos, pero no son capaces de proliferar más allá, porque esto también conlleva un costo. Son cosas que son un poco más específicas, solo quiero que entiendan como el escenario a gran escala. Si tienen alguna pregunta ya más específica, se los puedo aclarar. Bueno, ¿qué sucede, por ejemplo, en el caso del 3? Existe la misma dinámica, sin embargo, se genera resistencia. Pero eventualmente, acuérdense, como en biología, todo es cambiante. Tanto las bacterias generan resistencia, que se llama sistemas antifago, pero los fagos son capaces de obtener también sistemas anti-antifago. Son capaces de burlar los sistemas de defensa de las bacterias. Es una carrera armamentista entre bacterias y fagos. Y es lo que se observa perfectamente acá. Hay resistencia, pero eventualmente cae. ¿Por qué? Porque los fagos son capaces también de generar o desarrollar esas herramientas que evitan la resistencia. Y bueno, y el caso del 4, que es un caso ideal, pero poco probable, que es más el que se utiliza, por ejemplo, en terapia, es que tenemos una bacteria que es altamente susceptible y que no importa el paso del tiempo, no puede crecer, porque la presión por parte de los fagos es tan alta que la población no puede crecer. ¿Bien? Ahora, eso es en los ciclos biogeoquímicos y el uso de los fagos. Pero ¿qué sucede con la evolución? ¿Cómo los fagos son capaces de manejar o direccionar la evolución de las bacterias? Vimos un poco a través de la resistencia, que es esta carrera armamentista entre que se genera resistencia y entre los fagos que desarrollan mecanismos antifago. Ese es uno de ellos. Pero principalmente en el ciclo lisogénico es donde tenemos la mayor manera de generar o favorecer la evolución de las bacterias. ¿Por qué? Porque una vez que el fago llega, inserta su material genético y se mantiene dentro, tiene que darle algo. No es un ganar-ganar, porque al final de cuentas el fago lo está haciendo. Véanlo, ya saben, en biología no podemos verlo nada como si las bacterias o los fagos pensaran, pero de una manera egoísta. El fago lo hace porque él quiere sobrevivir, pero pues necesita que su hospedero sobreviva. Entonces, por lo general, los fagos temperados, que siguen el ciclo lisogénico, traen genes auxiliares del metabolismo. Esos genes auxiliares del metabolismo pueden ser para ser resistente a otros fagos, principalmente fagos virulentos, porque yo no quiero que si ya tengo un hospedero, llegue otro fago y me lo destroce. Yo quiero sobrevivir. También resistencia a antibióticos, porque necesito que ese hospedero no sea susceptible. También necesito que tenga ventajas sobre los demás. En este caso, tendremos nuevas rutas metabólicas para asimilar nuevas fuentes, por ejemplo, de carbono, nitrógeno, etc. Y por último, también ese fago es capaz de darle genes que aumenten la virulencia, ya sea, por ejemplo, a través de enzimas, de toxinas o inclusive compuestos antibacterianos.
Porque, como les decía, ellos ayudan a los hospederos a sobrevivir bajo condiciones adversas y los vuelven más competentes con respecto a otras. Esto principalmente se observa en ambientes donde hay baja disponibilidad de nutrientes y también baja presencia del hospedero. ¿Por qué? Porque el fago lo que quiere es sobrevivir. ¿Se imaginan? El fago pasa el ciclo lítico, empieza a liberar nuevas partículas y no hay hospederos que infectar. No tiene sentido. Pero bueno, pero dices, bueno, llega inserta material genético y al final de cuentas pues se va, pero eso ¿cómo modula la evolución? Lo que sucede es lo siguiente. Tenemos el fago temperado, llega, forma lisógeno, y uno de los mecanismos por los cuales nosotros podemos ver que las bacterias cambian es que la bacteria, recuerden, ellas también tienen sus mecanismos. Lo que pueden hacer es eliminar parte del sistema o de los genes que están relacionados con el ciclo lítico, entonces ese fago se vuelve defectuoso. Entonces ese fago, por más condiciones adversas que tengamos, ya no va a ser capaz de pasar al ciclo lítico. Y entonces se quedará para siempre dentro del genoma de la bacteria. Ahora, esa bacteria ya tiene un nuevo material genético que la hace diferente de la bacteria original y esa bacteria se replicará. Entonces, eventualmente, con el paso de las generaciones, podemos obtener una cepa nueva o inclusive después, con el paso de más años, una especie diferente. De hecho, actualmente, cuando uno secuencia bacterias, se da cuenta de que gran parte del material genético tiene origen viral y es a través de ese mecanismo. Otro, que es en donde ya el fago toma material genético y que también favorece esto, es a través de aquí. Recuerden, si se dan condiciones adversas, esto vira hacia producir nuevas partículas virales. ¿Y qué hay que hacer? Hay que tomar material interno de la bacteria para producir nuevo ADN o ARN, dependiendo del caso. Pero esto no siempre es exacto. Siempre hay errores. Los que trabajan con molecular saben que esto es muy común. Entonces, lo que sucede es que habrá fagos, nuevas partículas virales, que sean exactamente como el fago original. Pero algunos, por error, podrán traer fracciones del material genético del hospedero. ¿Sí? Entonces, eventualmente, este material extra hace que este fago sea diferente del original, y eso se llama fago transductor. Ese fago eventualmente infectará una nueva célula que será diferente de este lisógeno y podemos repetir el ciclo. De hecho, en el caso de los fagos, bueno, no se los expliqué, pero se dice que son altamente específicos. Puede infectar inclusive solamente una cepa de bacteria, pero no es la regla. Hay fagos que son capaces de infectar a diferentes cepas, inclusive diferentes especies, o algunos hasta diferentes géneros. Entonces imagina tomar, por ejemplo, en mi caso que es Vibrio, tomar un material genético de un Ascinolithicus o de un Parenolithicus, llevármelo nuevo y que esto sea ventajoso para la nueva célula, que sería, por ejemplo, un Vibrio Harvey, eso ya ni siquiera va a ser Harvey y eventualmente puede volverse otra cosa. Así es como, a través de todas las generaciones, los fagos son capaces de modular y favorecer la evolución bacteriana. Obviamente la bacteria tiene su propio mecanismo y todo, pero eso es cómo los fagos influencian la evolución bacteriana. Muy bien. Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta, duda? Porque ya me voy con los casos. Espero no hacerlo aburrido, traté de que darles un poquito de todo, sobre todo para los que no conozcan a los fagos, que entiendan acerca de lo que yo trabajo y cómo yo lo utilizo como ventaja para yo hacer mi investigación. Pero bueno, cualquier cosa de verdad pregunten con confianza. Entonces, ¿cuál es el objetivo? En el caso mío, recuerden que les he dicho, yo trabajo con fagoterapia, que es usar fagos virulentos para eliminar un patógeno específico. En ese caso, por ejemplo, Vibrio. Entonces, lo que hago, tomo fagos que son estrictamente virulentos, que solo hacen el ciclo lítico, para eliminar bacterias. En el caso de la resistencia, por ejemplo, a antibióticos, es un mecanismo diferente. No tiene nada que ver con los fagos. Así que una bacteria que sea multiresistente a antibióticos no necesariamente es resistente a fago. Son mecanismos diferentes. Entonces los podemos utilizar para eliminar este tipo de bacterias. También, que es lo que les hice en el segundo año, puedo diseñar cócteles que son mezcla de fagos aprovechando diferentes características. Así amplio el rango hospedero, usar diferentes receptores y así disminuir la resistencia. Y eso principalmente se usa para terapias e inclusive, que es lo que yo haré ahorita durante mi nuevo año de postdoc, será mezclar esos fagos con otro tipo de
terapia, en este caso probióticos. ¿Por qué? Porque lo que busca es modular una comunidad. Y como se acuerdan, les pregunté al inicio, al eliminar a una bacteria, el nicho queda disponible. Yo esperaría que la propia microbiota reemplace con bacterias que yo quiero, o sea, que se me hagan benéficas para el cultivo. Pero si no, por ejemplo, me puede proliferar un hongo y los fagos no sirven contra los hongos. Un protozoario y mis fagos no sirven contra los protozoarios. Entonces, desde mi perspectiva, y lo que hemos visto a través de los años, es que combinar los fagos con otra terapia, en este caso, por ejemplo, probióticos, tiene mayores ventajas. El fago se encarga de eliminar los que no necesito y los probióticos son bacterias que yo sé que tienen un beneficio y son las que proliferarán. Porque no tendrán competencia porque los fagos se encargan de controlar el patógeno. Entonces es algo combinado que nos da una ventaja mucho mayor. Bien, el objetivo de todo eso es promover una microbiota estable y que sea más resiliente, que evite y que sea capaz de sobrevivir a disturbios y principalmente evitar lo que es disbiosis. ¿No saben qué es disbiosis? Disbiosis es la alteración de lo que es una comunidad microbiana, la cual no es capaz de regresar al estado original. Se puede traducir como una enfermedad. Por ejemplo, tú llegas, te enfermas, puedes comer algo en la calle, algo te hace daño, dañas a tu microbiota, pero ella no es capaz de retornar al estado original. Prolifera algún patógeno y eso como consecuencia es una disbiosis. Entonces, hay que hacer algo para volver al estado original. Disbiosis solamente es la interrupción de la estabilidad microbiana. ¿Bien? Sí, yo siento, es que hay términos que no puedo evitar usar. Perdóname. ¿El otro caso? No. Uf, está mala presentación. Falta un caso. Traía 3 casos. ¿Cómo vamos de tiempo? 9:22. Bueno, pasó algo, lo siento. Ya no. ¿Qué sucede? Bueno, les sería diferentes casos. Uno en agricultura, uno en salud humana y uno en acuacultura. De cómo, a través del uso de los fagos, podemos modular las comunidades microbianas para obtener un efecto esperado. No sé qué pasó aquí, pero pues ya no tengo el efecto en, bueno, el uso de los fagos en agricultura. Así que pasaremos a salud humana. Perdón. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ustedes saben que nosotros tenemos diferentes patógenos. Estos son unos ejemplos en donde se utiliza fagos para modular la microbiota. También hay muchos más trabajos, pero esos son específicamente para ello. Con E. coli, con Salmonella, Shigella y Campylobacter. ¿Qué es lo que sucede? Ustedes saben que no podemos experimentar con humanos. Así que usamos, en este caso, ratones. Estos ratones todos son diabéticos. Lo que sucede es lo siguiente. Lo que ellos quieren y lo que buscaron fue reestructurar la microbiota del tracto a través de 2 fagos. Uno que es capaz de reconocer células de E. coli y otro con Salmonella. Tifimurium, si mal no recuerdo. Sí, Tifimurium. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todos los ratones tienen diabetes. Se indujo la diabetes, excepto en el control. Entonces, se agregan fagos. ¿Ustedes qué esperan que suceda? ¿Y cambia la comunidad microbiana? Sí. ¿Y sea más beneficioso para el ratón? ¿Pero cómo? O sea, ¿estás bien? Sí, pero ¿cómo? Esa es una pregunta con truco. O sea, no se preocupen. De hecho, ese trabajo no es mío, es de alguien más. Pero bueno, pero sí tienes razón. O sea, yo lo que espero es modular. Pero eliminar, por ejemplo, patógenos. Pero eso, ¿cómo ayudaría a evitar o disminuir la diabetes en los ratones? Porque una vez que ellos pusieron los fagos, observan que los ratones que tienen diabetes tienen una mayor cantidad de glucosa en sangre. Mientras que fueron tratados con fagos, tienen una disminución de la glucosa en sangre. Dices, pero si los fagos no hacen nada, no interactúan con las células eucariotas, ¿cómo ellos fueron capaces de hacer ese control? Y otra cosa que ellos vieron es que también los ratones tenían esteatosis en el hígado. Y se observó que los ratones que tenían diabetes, pero que fueron tratados con fagos, tienen una disminución de esta acumulación de grasa en el hígado. Y al principio sigue siendo como de, pero ¿cómo lo hicieron? O sea, ¿cómo los fagos fueron capaces de lograr este efecto benéfico si no interactúan con las células eucariotas? Es a través de la modulación de la microbiota. No se estresen, no voy a explicar ni siquiera tan a detalle qué sucede aquí. Lo único que quiero que vean visualmente, si se fijan, el control tiene una mayor comunidad
de ciertos grupos de bacterias. Mientras que los ratones enfermos son más diversos y en el caso de los que fueron tratados con fagos, se ve que hay una reducción de esa diversidad. Dicen, bueno, pero eso, ¿qué me dicen? Si lo vemos a nivel género, vemos algo similar, pero a pesar de que la microbiota, en este caso, no es igual en el caso de los que fueron tratados con fagos, igual el control, lo que sí observamos es que hay un efecto benéfico. ¿Por qué no voy a tener tanto? Porque para no explicarles así como, la bacteria A, la bacteria B, solo quiero que vean que sí hay un cambio en la microbiota. Y eso visualmente se observa. Pero, ¿cómo se traduce esto? Lo que sucede es que al haber esta reestructuración, los cócteles de fagos favorecieron el incremento de la población de bacterias que producen ácidos grasos de cadena corta, como son bacterias, por ejemplo, como Blautia y, no me acuerdo el nombre de la otra, Romucia. Y se redujeron patógenos oportunistas, que son estos de gases de sulfovibrio, clostridium, y entonces hubo una mayor producción por parte de estas bacterias de ácidos grasos y estos a su vez entraron en la ruta metabólica para incrementar la producción de acetato, propionato y butirato, lo cual reduce la inflamación, por eso vemos menores ciatosis en los organismos y también vemos que hay una menor resistencia a la insulina. Por eso los que fueron tratados con fagos tienen una menor cantidad de glucosa en sangre. Si se fijan, es un efecto indirecto del uso de los fagos, los cuales modularon la población de la microbiota de los organismos y eso conllevó a una mejora en la salud de los mismos. ¿Bien? Por eso digo, no hay que meternos tanto en los datos, sino quiero que vean visualmente cómo sí se tiene un efecto positivo al hacer esto. En el caso de acuicultura, este es el trabajo que yo desarrollé durante mi segundo año de postdoc, segundo año de postdoc, en el cual este va a ser más sencillo, en el sentido de que teníamos, igual, ya vimos, de hecho, los explican antes que el trabajo de los anteriores. Lo que nosotros vimos era justamente lo mismo. Teníamos a los organismos, sabemos que vibrio siempre va a estar con los camarones, es parte de la microbiota normal, no podemos eliminar para siempre al vibrio, van a estar presentes, son necesarios, pero son patógenos oportunistas. Entonces lo que buscamos es controlar la población de esos vibrios para que no se vuelvan un problema, pero cumplan la función para la cual están ahí en los sistemas. Entonces, tenemos a organismos control que no se les hizo tratamiento de nada. Los tomamos y los usamos directamente. No hubo proceso de desinfección, no hubo proceso de nada. Solamente hablamos que estuvieran sanos y que se mantuvieran estables durante 2 semanas, de acondicionamiento. Es que ese trabajo lo hice con el doctor, así que estoy ahí, pero también lo hice con el doctor. Y bueno, entonces dijimos, ok, vibrios son estables, pero le vamos a poner un patógeno. En este caso hicimos una mezcla de 3 patógenos, alquinolíticos, diabólicos y paranolíticos. Dijimos que sea estresante para el sistema. Queremos retar al sistema. Luego pusimos una mezcla de 2 fagos, que son estrictamente líticos, estrictamente virulentos, y después mezclamos todo. Camarones que tenían los patógenos, pero también tenían los fagos. Y observamos qué pasó. ¿Y qué esperan que pasara? No es examen, es pregunta. Cualquier cosa que se les ocurra. ¿Qué esperaban que sucediera si yo tengo los fagos? Que crecieran diferentes cepas o una modificación en las... o bueno, combinaciones entre el diabólico y todos los demás. Bueno, recuerden, estos son patógenos. Porque de hecho, estas las habíamos probado anteriormente y había una mortalidad alta en los camarones que solo estaban expuestos a ellos. Entonces, lo que queremos es que los fagos modulen la microbiota a través de la eliminación de patógenos, pero que esto conlleve a una mejora de las condiciones. Entonces, esperan que los organismos sobrevivan más, esperan que los organismos tengan mejor... Sí, ¿no? No se me duerman. No, está bien. Acuérdense, no les estoy preguntando para que me lo respondan directamente, sino quiero ver si me van siguiendo, porque ese es el objetivo. No es que sepan exactamente el resultado, sino que sigan cuál es el objetivo, hacia dónde se quiere llegar. ¿Bien? Si no, no hay problema, se los puedo explicar con todas las que sean necesarias. Pero bueno, entonces, para ver esto, tenemos que demostrarlo. Primero, viendo daños histológicos, viendo cómo se comporta la población, en este caso los patógenos, pero esto lo hicimos a nivel general, patógenos totales, o sea, vibrio total, y también el conteo de los fagos. Y aparte, evaluamos la composición de la microbiota. ¿Qué sucedió con ella?
Bien, ahora sí los resultados. Al igual que en el caso de los ratones, lo que observamos es de que los organismos que fueron expuestos a fagos presentaron una mayor concentración de reservas de energía a través de lo que es el tamaño de las células B. Las células B tienen un mayor tamaño, significa que tienen una mayor reserva de energía. O sea, son organismos que están en buen estado de salud. Inclusive es diferente significativamente del control. ¿Sí? Eso es bueno. Significa que lo que les causa estrés, en el caso del tratamiento con fagos, no está ahí presente y por eso pueden reservar mayor energía. ¿Bien? Ahora bien, ¿pero qué era esto? También observamos, en contraste, los organismos expuestos a la mezcla de bacterias tienen una mayor infiltración hemocítica, o sea, tienen mayor daño en las células, lo cual es esperado porque le estamos poniendo patógenos. Lo contrario sucede, obviamente, en el control, que es pequeño, y cuando son tratados solamente con fagos, y aunque tienen el patógeno, pero tienen fagos. Entonces, lo que nosotros estamos adicionando funciona perfectamente. Va bien. ¿Y qué sucede en el caso de los controles de vidrio? Pues lo esperado. A los que le pusimos la mezcla, obviamente el número es alto, porque nosotros pusimos más. Como les decía, los organismos siempre dan vidrio. De hecho, es un número similar, pero una cosa es que sean vidrio y otra cosa es que sean patógenos. No es lo mismo. Pero ¿qué sucede? Cuando les ponemos fago y obviamente que hacemos el tratamiento, vemos una reducción significativa en la presencia de los patógenos. En este caso, a pesar de que aquí no pusimos patógenos, ni aquí tampoco, los fagos son capaces de reconocer, aparte de la población de vibrio que se encuentra acá. Entonces se genera también un control sobre las poblaciones naturales de camarón. Y obviamente cuando hay tratamiento es porque nosotros pusimos patógeno, el cual el fago es capaz de reconocer. Por eso vemos una mayor disminución. Y bueno, y en el caso de los fagos, pues es esperado. Siempre hay fagos en todos lados. Pero si los números no son lo suficientes, no los podemos detectar. Aquí más que cero es no detectable. Bajo la técnica que nosotros utilizamos, no detectamos la presencia de fagos ni en el control, ni cuando solo pusimos bacteria. Pero, obviamente, cuando ponemos fago y hacemos el tratamiento, vemos que hay. Pero inclusive aquí vemos que hay un aumento. ¿De acuerdo por qué? Si quieres al final, porque quedan 5 minutos. 5 minutos, entonces me voy rápido. Ya estamos en el último. Bueno, simplemente es por eso, porque recuerden que los patógenos que nosotros pusimos son susceptibles a la infección. Entonces, los fagos reconocen, se replican y aumentan su número. Entonces, significa que todo ha funcionado acorde a lo que nosotros buscábamos. Pero ¿qué sucede con la comunidad microbiana? Bueno, me voy más rápido, ya no voy a explicar tanto. Simplemente vemos que todo lo que es el grupo vibronase disminuye cuando nosotros tenemos fago. Mientras que en el control y cuando nosotros ponemos bacteria, están presentes. Y, bueno, lo cual es esperado, porque aparte lo vimos en los números totales de UFCs. Pero ¿qué sucede ya como comunidad? En el caso de especies, de hecho hay otra gráfica, pero para yo no irme tan a fondo. En el caso solamente de los vibrios, vemos de que en el caso de cuando nosotros adicionamos para Hemolyticus, se acuerdan que era Phenoliticus y Diabolicus están presentes. Nosotros los pusimos. Pero también el control están en bajos números, excepto con Phenoliticus, pero lo cual es esperado. Pero cuando ponemos fagos, la abundancia relativa es muy, muy baja. Prácticamente que no son detectables. Entonces significa que los fagos cumplieron la función que nosotros buscábamos. Disminuyeron la población de patógenos que nosotros adicionamos, disculpen, aquí, pero inclusive en donde nosotros no adicionamos al patógeno, fueron capaces de controlar la presencia de los otros vibrios, que son potenciales patógenos. Y pues bueno, ya solamente es un resumen. Vemos que la mezcla de los bacteriófagos fue efectiva en inhibir la presencia de vibrio. También no observamos un daño aparente en el resto de la comunidad microbiana. Si se pueden fijar en la figura, vemos de que las poblaciones se mantienen bastante estables, aunque hay incremento de otros grupos, los cuales fueron beneficiosos para el camarón. Y, bueno, los organismos tratados con fagos observamos menos daño y una mayor reserva energética, porque al tener menos presencia de un patógeno que los esté estresando, pueden crecer y en ese caso almacenar más energía. Entonces logramos nuestro objetivo. Con nosotros los fagos logramos modular y controlar una población microbiana que derivará en un beneficio para el organismo, en este caso el camarón. Y bueno, ya como resumen, pues los fagos son, bueno, es que dice está en inglés Apotex. Si no son como a final de cuentas
moldeadores, más bien sería la palabra, de las comunidades microbianas. Y eso lo observamos desde datos a gran escala como a pequeña escala, que son estos experimentos. Ellos son capaces de modular la diversidad microbiana, la resistencia y las funciones de los ecosistemas a través de ambos ciclos, lítico y lisogénico. También vemos que se puede aplicar en diferentes ámbitos, por ejemplo, tratamiento de aguas residuales, para mejorar, por ejemplo, la resiliencia de ecosistemas, ya sea, por ejemplo, de acuicultura, de ganadería, inclusive porque se puede modular el tracto digestivo de los organismos. También, por ejemplo, en cuestión de producción de algún, por ejemplo, como lácteos, todo eso también son importantes en poder entender cuál es la interacción fago-hospedero. Entonces, otra cosa que después les voy a explicar. Y bueno, ¿cuál es el futuro de todo esto? Poder tener una tecnología funcional, la cual nosotros entendamos y podamos usar en nuestra ventaja. Sobre todo para poder escalar procesos. ¿Sí? Y pues bueno, creo que ya me pasé. Simplemente les agradezco por su atención. Yo sé que pasé un tema pesado, pero si tienen preguntas, con todo el gusto se las responderé. Como que no traje el otro caso, si no me hubiera extendido un poco más. Pero es sobre lo mismo. De hecho, eso estaba más interesante. Bueno, vamos a dar paso a las preguntas. Sí. ¿Qué tal, doctor? Yo tengo una pregunta. ¿Qué tan fácil es, por decir en este caso, para Vibrio crear o adaptarse a estos fagos? Bueno, en el caso de estos fagos específicos, no les es una tarea fácil. Los fagos siguen siendo, son capaces de infectar a la bacteria. Lo que tendríamos que hacer es, bueno, que es algo, y es una perspectiva ecológica, y ver hasta qué punto, hasta qué generación la bacteria deja de ser susceptible. Pero recuerden, eso es aplicando un solo fago. Pero eso es una carrera armamentista. A final de cuentas, siempre suceden mutaciones espontáneas en la bacteria, lo cual, por ejemplo, la puede volver resistente. Algo muy sencillo es una pequeña mutación que cambie la proteína en la membrana y el fago no es capaz de reconocerla. Pero los fagos también tienen no solamente un mecanismo, tienen diferentes en las estructuras sitios de reconocimiento para infectar una bacteria. Así que en el caso de los vibrios, como en toda biología, depende, pero no es algo que digas, la bacteria va a volverse resistente y ya no va a ser capaz otro fago de infectarla, no. Porque eso también conlleva un coste metabólico que mantenerlo es alto. Así que más bien es eso. No sé si respondí tu pregunta, sí. Doctor Arturo. Bueno. Hola. ¿Qué onda? ¿Sí te escuchan? Sí, ¿me escuchan? Buenos días. Sí, bien. Oye, Doc, interesante tu trabajo. Me gusta, Gracias. pero, a ver, una de las ideas de presentar estos seminarios es tratar de ser lo más honestos posibles. No estoy diciendo que no seas honesto, ¿eh? Mejor pongo aviso. No se preocupe. Hay que presentar la información completa. Y sí, el uso de fagos, de terapia de fagos, es muy buena y muy útil hoy, pero tiene serias desventajas. También eso hay que mencionarlo. Una es, por ejemplo, tú pones un tipo de fagos y va a haber una sucesión biológica. Hay una teoría que se llama la teoría de Kill the Winner, en el que Sí. eliminas a una especie potencialmente patógena. Vamos a decir que en este caso tus fagos van contra Vibrio, Ya. lo retiras de ahí, pero puede llegar otra especie que quizás sea más patógena, ¿no? Va a ocupar el mismo nicho que el otro ocupaba. Entonces, hay que decir las cosas como son. Luego, no sabes el efecto que los fagos tienen en el sistema inmune de los hospederos. Hay una respuesta del sistema inmune del hospedero. Y por último, hay liberación de toxinas. Cuando el fago lisa una bacteria, puede haber una liberación de toxinas que afecta al hospedero. Entonces, el uso de terapia de fagos es excelente, pinta bien, pero no es la panacea que nos quieren vender todavía, como los probióticos. Ya. Bueno, tres. La primera, no es mentir, simplemente lo que sucede es que eso es como desde una perspectiva ecológica de cómo los fagos pueden usarse para modular, en este caso, las comunidades microbianas. De hecho, tengo una presentación extra, bueno, que de otra cosa que presenté, donde ya hablo de la fagoterapia y ahí sí menciono ventajas y desventajas, porque como toda terapia, tiene sus pros y tiene sus contras. Y ella mencionó, por ejemplo, resistencia, mencionó otras cosas. Así que
Más bien por el tipo de presentación no lo mencioné, aparte sí iba a ser más larga y pues por eso simplemente no se mencionó, pero sí, estoy de acuerdo. Pero más bien es por el tipo de presentación que no se dijo, no por otra cosa. Dos, ¿cuál era la segunda pregunta? Ah, sí. Ya no me acuerdo. De la inmunidad. De la inmunidad. De hecho, yo escribí un proyecto para la European Research Council, perdón, en la cual la idea es entender cuál es la interacción, ya no solamente de los fagos con las bacterias, sino también con el sistema inmune. Y eso qué consecuencias tendría sobre el desarrollo, bueno, en mi caso, de las larvas de pez cebra. Porque nosotros suponemos que los fagos no tienen ningún tipo de interacción con el sistema inmune, pero realmente eso no sucede. Sí, siguen siendo virus y partículas virales que el sistema puede reconocer. ¿Y eso qué le conlleva? Ventajas, desventajas, estrés, no estrés. Realmente eso no está evaluado todavía a detalle. Y de hecho, por eso fue una de las propuestas que yo hice. Y de hecho, pues me aceptaron la propuesta para presentar y defenderla. Al final no la conseguí, por eso estoy acá. Pero estoy consciente y de hecho es algo que sí, por eso sigue siendo muy atractivo para poderse hacer investigación. Y la última ya no me acuerdo, porque la verdad me enfoqué mucho en responder la primera y ya no. La liberación de toxinas. Ah, liberación de toxinas. Bueno, eso es normal, al final de cuentas las bacterias almacenan muchas de ellas toxinas, pero no son todos los casos. Por ejemplo, HPND, el problema que tenemos es que es una toxina lo que genera la enfermedad, no es como tal una infección. Entonces, en este caso, los fagos, lo que se ha buscado es aplicarlos de forma preventiva, que en ese caso sería evitar que se prolifere la población de patógenos que llevan y que son capaces de producir la toxina, y como consecuencia evitar la acumulación de la toxina en el sistema. Pero por eso hay que entender qué es lo que estamos buscando solucionar y poder dar una solución, ya sea preventiva, correctiva, etcétera. Pero sí, estoy consciente de que son cosas de que se puede mencionar con una presentación de 30 minutos, es un poco limitada. Pero gracias por sus preguntas. Sí. Arturo. No, nada más era el comentario, ya lo platicamos, sí, gracias. a lo mejor luego lo discutimos ya acá en corto. Sí, con mucho gusto, doctor. De acuerdo, aquí hay otra pregunta. ¿No? En el auditorio dice, ¿qué tan, a ver, ahí dice, Aurixel, ¿qué tan asequible? Sí, asequible es el uso de fagos en producciones comerciales. Esa siempre ha sido una pregunta que creo que tanto el doctor como yo y todos los que trabajan con fagos se han enfrentado. De momento no es algo que se aplique como tal. No hemos podido llegar a esa parte porque hay muchos limitantes. Sobre todo, poder aplicar fagos a gran escala conlleva poderlos producir. Pero eso significa, por ejemplo, usar un hospedero. Pero ese hospedero es el correcto, hay que ampliar el número de hospederos, son muchas cosas. De momento no es algo que todavía se pueda aplicar, pero se está buscando alternativas. Por ejemplo, poner los fagos en alimento, poner los fagos de forma preventiva y favorecer la proliferación in situ, etcétera. Así que mi respuesta más bien es eso. No se puede llegar todavía a gran escala por las limitantes que tenemos, pero estamos buscando la manera de darle una vuelta a ello. De hecho, el doctor Suladevice tiene una empresa bueno, que tiene para producción masiva de fagos. Pero le lleva el gobierno le ayuda el gobierno de Estados Unidos. De Estados Unidos, ¿no? Y de hecho el que hace la producción no es como tal la empresa de Suladevice. Quien la lleva es los militares. Los militares. En un centro de ellos. O sea, porque al final va a estar restringido. Lo que les decía, realmente poder hacer cosas en humanos es mucho más complicado. Y lo único que sí se ha logrado hacer, bueno, nomás tomando un poco el tema, es que hay casos en donde, por ejemplo, las bacterias son altamente resistentes a antibióticos que ya no hay una solución. Entonces, está el uso compasivo de fagos, pero hay sitios específicos que lo pueden llevar a cabo, aíslan tu patógeno y buscan fagos para ello. Pero hay un compromiso de que no es que te vayan a curar, pero hay una probabilidad de que sí haya una mejora. Y de hecho hay un caso que se llama El Depredador Perfecto, que es un libro que salió de un caso de una persona que estaba enferma con una bacteria multiresistente y ya nada la podía curar y que gracias al uso de los fagos combinado con otras cosas, la persona se pudo recuperar. De hecho, la esposa de ese señor fue la que escribió el libro. Si alguna vez tienen curiosidad, pueden leer acerca de ello. Pero, y ahí también se mencionan, bueno, es un poco romántico porque es más bien la historia de lograron curarlo, pero se habla acerca de todos los problemas y las limitantes que hubo para poder llegar a la solución. Y de hecho hay otro amigo o colega con el que estamos colaborando de Australia,
Nada más que está difícil compaginar los horarios Australia-México, pero ellos producen los fagos para los hospitales. Lo que están haciendo es como, bueno, digamos así, por vapor, Sí. por vapor van desinfectando las áreas de los hospitales. O sea, realmente ya se están usando en algunos países como Estados Unidos, Canadá, Argentina. En Argentina ya te venden pastillas con fagos. En Colombia, no me acuerdo qué otros países ya te los inyectan, te los dan en pastilla. En Canadá, inclusive, ya viene la carne impregnada con fagos y la etiqueta dice así, con tal tipo de fago para tal bacteria. Pero los que llevan más avance son este colega que tenemos, he querido traerlo porque él trabaja precisamente fagos en salud humana y ellos están interactuando la parte antibiótico-fago, o sea, es algo muy interesante ese trabajo. Con Jeremy Barr. Sí. Jeremy lo que hace es básicamente tratar de entender el papel del conjunto de antibióticos fagos, porque cabe resaltar que no es que estemos en contra de los antibióticos los que trabajamos terapia fágica, sino el cómo llegar a controlar o modular ciertas comunidades. Entonces estos amigos los producen y ya se usan en medicina humana en Australia, ¿no? Nada más que les digo, no le he podido, bueno, sí lo contacto, tengo mucha plática con él, pero pues está difícil, porque para él ahorita es de madrugada, ¿no? No sé si alguien más tiene una pregunta. Sí, una pregunta. ¿No? Bueno, yo solamente para finalizar, si no tienen preguntas, a final de cuentas, lo que les comentaba al inicio, este es un tema más amplio de lo que yo les mostré aquí, es mucho más complejo, si lo queremos usar como terapia, hay que tomar mucha mayor consideración, pero lo que quería mostrar es cómo los fagos son parte del sistema, o sea, que están en todos los ecosistemas, cumplen una función, nosotros, hay intervención humana o no, ellos cumplen una función ecológica y nosotros lo que hacemos es tomar parte de esa función ecológica para obtener un beneficio, que en este caso es la terapia de fagos. Pero eso ya es otro tema que si gustan les puedo venir a explicar después y ya, ahora sí, pero solo enfocado en fagoterapia. Pero gracias por escucharme y bueno, aunque no solamente aquí, cuando tengan alguna duda, está mi correo o cualquier cosa me pueden contactar a través del doctor. Yo estoy trabajando en el laboratorio de biotecnología de bacteriófagos y microbios. Es que es un nombre grande. Cuando yo me fui era un nombre más pequeño, pero ahorita ya es como... Acaba de llegar. Acabo de llegar. De hecho, llegué la semana pasada, ¿no? La semana pasada. Pero bueno, gracias por su atención, de verdad. Un favor, Rodrigo, no te puedo poner la asistencia porque nada más dice Rodrigo. No sé qué apellidos tengas y todos los demás sí tienen los apellidos. Pues bueno, si no tienen preguntas... sí. Sí, adelante. No sé si entendí claramente. Sí. Creo que mencionaste que los fagos eran específicos de las bacterias a las que infectan. ¿Ha habido casos en los que esos fagos de alguna manera muten? No sé si estoy utilizando... No te preocupes, sí. ¿Correcto? Bueno, lo que podemos encontrar en la naturaleza es muy diverso. Lo más común es que los fagos sean muy específicos, inclusive, como les decía, a nivel cepa. Pero también lo que podemos obtener son fagos que infectan a diferentes, por ejemplo, cepas dentro de una misma especie, o como les decía, inclusive hasta diferentes especies. Pero que un fago que solamente sea específico sea capaz de volverse más, o sea, que tenga un rango de hospedador más amplio, se puede, y de hecho hay estudios que justamente evalúan la evolución de las comunidades, y en ese caso de la población de fagos, y observan, pero es algo que es un poco complicado. O sea, pero sí sucede. También lo que es, y por eso les digo, todo tiene como su complejidad. De hecho, nosotros hemos obtenido fagos que al principio son capaces de infectar a muchos, pero lo volvemos específico porque solo lo usamos con un hospedero. Entonces el fago pierde esa capacidad. O sea, pero sí se puede hacer lo contrario también. Pero bueno, espero haber respondido a tu pregunta. Sí. ¿Algún comentario? Pues ya no tenemos manos levantadas. ¿Ya todo bien? Bueno. ¿Listo? Pues sí, pues muchas gracias. Para los que no hayan tomado asistencia. Sí, pones el código QR. Ahí está el código QR para que tomen asistencia.
Si no, no les va a contar. Les dio calor en un punto. Sí, creo que era planta. ¿Apagaste el ordenador?